Nuevamente, gracias hermano por estar con nosotros esta noche. Hoy en nuestra reunión de aquí del 28 de agosto. Como ustedes saben o recuerdan, hace 2 semanas nosotros estuvimos hablando sobre la oración y básicamente habíamos titulado en ese momento la enseñanza, la oración, accesorio del cristiano. Y hablamos un poco de por qué los cristianos, aún sabiendo el llamado que tenemos, no oramos. Hablamos también de por qué Dios no contesta nuestras oraciones. Dimos algunos consejos prácticos en cuanto a la oración. Pero hoy quisiéramos, por así decirlo, cerrar esta pequeña miniserie de 2 enseñanzas sobre la oración. Y hoy hemos titulado el tema Aprendiendo a orar. Um, yo quisiera tomar esta noche como ejemplo el contexto de Jesús en el Sermón del Monte, enseñándole a sus discípulos en cómo orar. Y ahí, básicamente, ese contexto, si usted lee Mateo 5, 6, 7, ahí está el famoso Sermón del Monte del Señor Jesucristo. Y en ese contexto, y básicamente es importante señalar antes de iniciar, que esa enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte está dada a cristianos. O sea, Mateo 5, el 1 al 2 comienza diciendo, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. La enseñanza del Sermón del Monte, que es algo de hecho que por meses he estado dándole mente a ver cómo la compartimos aquí en el M aquí, pero no hemos encontrado el momento. Pero hoy nos vamos a enfocar en esa parte del Sermón del Monte que se encuentra en el capítulo 6, donde encontramos la parte que está dedicada a la vida del cristiano, a la presencia de Dios, su sumisión activa a Él, en dependencia completa de Él. Y es ahí donde Jesús hace su enseñanza de cómo los cristianos debemos orar. Si empezamos, vamos a empezar leyendo en el versículo 6 hasta el versículo 13. Y dice lo siguiente. Jesús hablando, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Es interesante porque uno piensa en cómo uno fue criado, algunos de nosotros, ¿verdad? Religiosamente, de que tenemos que repetir y repetir y repetir una misma palabra, una oración, como si de alguna manera mi repetir tanto a Dios como que ya Él va a decir, mira, ya te voy a contestar. O de una manera, ¿verdad?, religiosa, tratando de demostrar con esa repetición de que tiene sentido lo que estoy diciendo. Pero miren cómo el Señor Jesús, mostrándole a su discípulo cómo orar, le dice, no oren como los gentiles. No usen ustedes repeticiones sin sentido, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Y aquí viene entonces la enseñanza de Jesús de cómo debemos orar. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre. Amén. Yo recuerdo hace unos meses atrás que fui con Inés y otra pareja de hermanos a un orfanato. Y estamos predicándole a los niños del orfanato. Creo que lo había comentado eso aquí. Y en un momento yo comienzo a hablar del Padre Nuestro y un niño se para ahí y dice, no, eso es algo católico, es una oración católica. Yo tuve que decirle, mi amigo, o sea, eso es una oración que está en la Biblia. O sea, el que una persona, ¿verdad? O los católicos la repitan, es una enseñanza que está ahí. Entonces, ese es el ejemplo que Jesús nos deja de cómo orar. Y yo quisiera en esta noche que veamos el Padre Nuestro, cómo esa oración, ejemplo que Jesús nos dejó, debe también ser nuestra guía en nuestra forma de cómo oramos al Padre. Vamos a revisar básicamente la estructura del Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene, y podemos verlo de esta manera, 3 partes. Tiene una invocación, o sea, empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Entonces viene Jesús y nos muestra 3 peticiones referentes a Dios y su gloria. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra
como en el cielo. Es interesante, hermano, y lo vamos a ver mientras vayamos desarrollando el tema. Fíjense cómo Jesús nos va mostrando. O sea, Jesús le está mostrando a sus discípulos cómo orar. Y lo primero que le enseña es que nosotros debemos venir primero enfocados en el reino de Dios. Las primeras 3 peticiones que Jesús presenta como ejemplo de cómo debemos orar al Padre está enfocada en el Señor totalmente. Santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y entonces Jesús pasa a 3 peticiones nuestras referentes a nosotros. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, así como también hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. En esta estructura Jesús nos muestra que nuestros deseos y peticiones respecto a Dios deben ocupar siempre el primer lugar. Martin Lloyd-Jones dice sobre esto, el concepto básico que hay que captar es este. No importa las circunstancias y las condiciones en que tú y yo nos encontremos, la clase de deseos que surjan en nosotros, nunca debemos comenzar por nosotros mismos. Nunca debemos comenzar por nuestras peticiones. No importa lo desesperados que estemos, no importa lo agudo que sea la tensión, no importa que sea enfermedad física, guerra, calamidades, y agregaríamos, ¿verdad? Pandemia, o algún problema terrible que se nos presenta de repente, sea lo que fuere, nunca debemos dejar de observar el orden que se nos enseña aquí de labios de nuestro bendito Señor y Salvador. Es interesante cómo nuestro Señor nos presenta como un modelo de oración de mirar primeramente el reino de Dios, la visión de nuestro Padre, su reino, y entonces presentar nuestras peticiones. Jesús dice, y ustedes empezamos, ¿verdad? Diciendo, ustedes pues oren de esta manera. Hermanos, la oración es una muestra de nosotros depender del Señor. Ese cristiano que se siente tan fuerte y tan victorioso que no necesita orar a su Padre y que solamente viene a Dios en un momento de quizás de enfermedad o de dolencia, está mostrando una dependencia en sus propias fuerzas. Nosotros estamos llamados a mostrar esa dependencia constantemente de Dios. Martin Lloyd-Jones al respecto dice, la oración es, sin lugar a dudas, la actividad más elevada del alma humana. El hombre nunca es más grande que cuando de rodillas se halla frente a frente con Dios. El Padre Nuestro es una hipnosis perfecta de la instrucción que nuestro Señor ofrece acerca de cómo orar y para qué orar. El Padre Nuestro fue dado por Jesucristo a nosotros como un modelo de cómo nuestras oraciones deberían ser. Y es un acto de mostrar de nuestra dependencia del Señor. Entonces, viendo las 3 partes del Padre Nuestro, vamos a empezar hablando de la invocación. Fíjense que Jesús empieza diciendo que debemos empezar orando, diciendo Padre Nuestro que estás en los cielos. Ahora, ¿quién puede decir Padre Nuestro? Solamente, ¿cierto?, los que somos sus hijos. Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Ahora, aquí tenemos un problema serio porque en nuestro mundo es muy común la creencia de la paternidad universal de Dios y en la hermandad universal de los hombres. Es decir, para muchas personas, todo el mundo es hijo de Dios. Yo recuerdo hace muchos años atrás, enseñando en un discipulado en otra iglesia, que cuando yo entré a este tema de que Dios no es padre de todo el mundo, oye, lo mal que me miraron esas personas que estaban recién convertidas. Yo pensé que me iban a tirar una silla en esa reunión. Porque se sintieron ofendidos. Porque hay un concepto que nosotros tenemos de que, no, es que Dios es padre de todo el mundo, es que Dios solamente es amor. O sea, realmente no importa lo que tú y yo sintamos, lo que tú y yo pensemos sobre Dios. Lo que importa es lo que la Biblia enseña sobre Dios. Y ese concepto de la paternidad universal no es bíblico. O sea, hijo de Dios es solamente aquel que Dios le ha dado derecho de ser su hijo porque han creído en el nombre de Jesucristo. Y es una oferta abierta a todo el mundo, hermanos. O sea, nadie puede decir, bueno, es que tú sabes que tú y el hermano tal, que Dios lo eligió. No, la oferta está para todos. De hecho, el día que lleguemos al juicio, la condenación sobre aquellos, ¿verdad? O el juicio que cae sobre aquellos condenados es porque ellos prefirieron, la luz vino al mundo y ellos prefirieron la tiniebla que la luz. O sea que la oferta está. Todos podemos ser hijos de Dios. El tema es si queremos responder a su llamado de arrepentimiento y de creer que solamente el sacrificio de Jesucristo es suficiente para salvarnos. Hay personas que se quejan y dicen, pero ¿por qué un solo camino? ¿Por qué un solo camino? Y la verdad es que, no sé si es el pastor Miguel Núñez que he escuchado decir,
Oye, Dios hubiera puesto 1000 caminos y todavía estuviéramos preguntando, pero ¿y por qué no 1001? ¿Por qué 1000? ¿Verdad? Siempre estamos nosotros cuestionando, pero Dios ha establecido un solo camino al Padre y es Jesucristo. Entonces nadie puede decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y esto es delicado, hermanos, porque ¿cuántas personas no conocemos que oran el Padre nuestro, que vienen a Dios, que vienen con un clamor a Dios, pero realmente no han puesto su confianza en Jesucristo? Entonces esa oración de Padre nuestro no va. Es como que venga quizás alguien, un niño que yo no conozca, y toque a mi puerta y diga, papá. O sea, yo lo voy a mirar y voy a decir, espérate muchacho, o sea, te equivocaste, o sea, no. Papá solamente lo pueden decir mis 3 hijos, de verdad, que viven conmigo, que fueron concebidos por mí y mi esposa. Entonces Dios sabe quiénes son sus hijos. Nadie puede decir Padre nuestro que estás en los cielos, a no ser que conozca a Jesús. Jesús nos dice que nos dirijamos a Dios como Padre nuestro que está en los cielos, lo cual implica 3 cosas que pudiéramos señalar aquí. Uno, que nuestro Dios es personal, ¿verdad? No es un Dios como quizás, ¿verdad? En las religiones budistas, donde es, ¿verdad? Una fuerza o un haciendo uno con el universo, está en todas partes. No, nuestro Dios es un Dios personal, a quien yo le llamo Padre, que Él me llama Hijo, porque Él me hizo suyo. Segundo, nuestro Dios es un Dios amoroso. Él no es como nuestros padres terrenales, quizás, que pueden ser ogros, crueles, mujeriegos, autocráticos, borrachos. Dios representa el ideal de la paternidad en el cuidado amoroso de sus hijos. Y tercero, nuestro Dios es un Dios poderoso. Si yo puedo venir donde mi Padre a clamarle a Él con cualquier tipo de oración, es porque Él tiene el poder suficiente para atender la petición de sus hijos. Ahora bien, hace 2 semanas me hicieron una pregunta interesante. Y la pregunta es la siguiente. ¿Escucha y responde Dios la oración del inconverso? Yo recuerdo que hace 2 semanas yo di mi respuesta, que básicamente fue en ese momento sí. Y hermanos, después de, ¿verdad? Varios hermanos de aquí me cuestionaron mi respuesta. Eso me llevó a revisar el tema, a preguntar y estudiarlo. Y al final debo reconocer que mi respuesta no estuvo correcta hace 2 semanas. Y déjenme aclararlo. En base justamente a lo que estamos hablando ahora mismo. O sea, ¿quiénes llaman a Dios su Padre? Y lo delicado de esta pregunta es que no solo la chica a la cual bloqueamos por estar haciendo preguntas así, no mentira. No solo la chica preguntó si escucha a Dios la oración del inconverso. La pregunta es interesante porque dice, escucha y responde Dios la oración del inconverso. Y esta es mi conclusión después de haber revisado el tema y haberlo estudiado. Dios lo escucha todo. Él es omnipresente y omnisciente. Él lo sabe todo. Él está en todos los lugares, en todas partes, en todo momento. Pero todos los hombres y las mujeres estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. La Biblia nos llama que somos hijos de ira. El único medio de nosotros llegar a Dios para que nos escuche y nos conteste es a través de su Hijo Jesucristo, quien murió por nosotros como propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación, que creo que está solamente 4 veces en toda la Biblia, es ese concepto de que Jesús no solo murió para tapar mi pecado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento se mataban animales sacrificiales por el pecado del pueblo y básicamente eso tapaba el pecado. Jesucristo no solo tapó el pecado, que es lo que se conoce teológicamente como una expiación. No solo él tapó mi pecado, Él pagó la culpa, Él pagó la penalización, Él pagó en cuerpo y en sangre lo que yo merecía pagar. Y eso es la propiciación. O sea, él recibió la ira que yo merezco para yo entonces poder ser perdonado por Dios, porque ahora Dios me ve cuando yo pongo mi confianza en Cristo a través de la justicia de Jesús. Entonces, solo un hijo de Dios, por lo tanto, tiene la garantía de que Dios le va a escuchar, le va a responder. Porque ese hijo de Dios ha puesto su confianza en Jesucristo, como vimos ahorita. Él viene a Dios Padre a orar a través de los méritos de Cristo, no por quién es Él, no porque sus lágrimas están bastante largas, no porque Él está de rodillas. Dios lo escucha y Dios le contesta porque Él ha venido a través de los méritos de Jesucristo. Y tú me dirás, pero Pedro, ¿y qué del inconverso que hace una oración de arrepentimiento? Y la respuesta es la misma. Dios lo escucha si viene arrepentido y a través de los méritos de Jesucristo, reconociendo que Jesús es su único Señor y Salvador. En conclusión,
los únicos que tienen la garantía de que Dios va a contestar su pregunta es aquel que ha puesto su confianza en Jesucristo, porque Él es hijo de Dios. Y eso es importante tenerlo presente, hermanos. Dios lo escucha todo, pero solo sus hijos son los que tienen la garantía de su respuesta. Recuérdense que en Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo no puedo venir al Padre creyéndome que yo me porté bien y que soy justo. Yo no puedo venir al Padre porque yo le recé a la madre de Jesús. Yo no puedo venir al Padre porque yo tengo una buena nota y un buen récord de mi vida en el último mes. Yo no puedo venir al Padre porque tú sabes, Dios, que yo soy un tipo bueno. Tú sabes el bien que yo hago en la sociedad. Mira cómo estoy yo de rodillas. No. Yo solo puedo venir al Padre a través de Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por Él. Si Dios le contesta a alguien la oración es porque esa oración, a través de los méritos de Cristo, Dios la contesta. Y espero haber corregido esa respuesta que había dado 2 semanas atrás. Ahora vamos a la parte ahora, bueno, viendo en la parte de la invocación, nuevamente, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando habla ya sabemos lo que es Padre nuestro, de que está en los cielos, no se refiere necesariamente, ¿verdad? No estamos hablando de un lugar per se físico donde Dios está. Dios es espíritu y está en todas partes, sino a la majestad, la grandeza y el poder absoluto de nuestro Dios, su autoridad y poder como creador y rey de todo lo que existe. Al respecto, Martin Lloyd-Jones comenta, antes de comenzar a formular cualquier petición, antes de comenzar a pedir aún el pan de cada día, antes de empezar a pedir cualquier cosa, debemos ser conscientes de que nosotros, tal como somos, estamos en la presencia de un ser así, de nuestro Padre que está en los cielos, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, si tomamos tiempo antes de iniciar nuestras oraciones para reconocer a Dios por quien es Él, nuestras oraciones se verán radicalmente afectadas. Verá, uno escucha a personas decir, no, yo vine a orar, Dios, mi pana, aquí estoy, ¿qué es lo que? Hermanos, o sea, estamos hablando del Dios del universo, que sí es mi Padre, que sí Él me llama amigo, pero a quien yo le debo reverencia, es mi Dios, es mi Padre. A veces vamos a un extremo con esa confianza y recordemos, ¿verdad? Como el Señor Jesús nos enseñó a orar, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora vamos a ver las primeras 3 peticiones que el Señor Jesús hace, que nos muestra como ejemplo en esta oración del Padre Nuestro. Y como hablábamos ahorita, fíjense que son peticiones, como inicia el Padre Nuestro, peticiones referentes a Dios y su gloria. Ustedes pues oren de esta manera, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La palabra santificar significa reverenciar, hacer santo, mantener santo. Su nombre es santo porque está separado de cualquier otro nombre. Pero en esta oración, con esta oración oramos que su nombre sea reverenciado a través de nuestras vidas, nuestras iglesias y por todo el mundo. Cuando hablamos de, ¿verdad?, de santificado sea tu nombre, el nombre significa todo lo que es cierto acerca de Dios, todo lo que ha sido revelado acerca de Él. Significa Dios en todos sus atributos, su carácter. Dios en todo lo que es en sí mismo y por sí mismo. Dios en todo lo que ha hecho y lo que está haciendo. El significado de esta petición básicamente es lo siguiente. Es un deseo ardiente de que todo el mundo se incline ante Dios en adoración, en reverencia, en alabanza, en honor y en acción de gracias. Cuando yo estoy orando, Señor, Padre, santificado sea tu nombre. Es básicamente, Señor, que tu nombre sea conocido en cada rincón de este planeta. Que tu nombre sea reverenciado. Que el que no te conoce te conozca y postre su vida delante de ti. Señor, que tu nombre sea reconocido como quien tú eres. La segunda petición referente a Dios y su gloria es, venga tu reino. Hermanos, debemos recordar que nosotros estamos en un mundo donde hay otro Dios gobernándolo. Es un reino de oscuridad, un reino de mal que está opuesto a Dios, su gloria y su honor. Y no tenemos que ir lejos, solamente tenemos que prender la noticia para darnos cuenta quién es que está gobernando este mundo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ahora, cuando oramos que venga su reino, debemos reconocer que el reino de Dios en 3 etapas, por así decirlo. Primero, el reino de Dios se inauguró, llegó a nosotros cuando Jesús estuvo aquí. Segundo,
El reino de Dios está aquí ahora mismo, en los corazones y las vidas de aquellos que se someten a Él. Y tercero, el reino de Dios aún está por venir cuando Jesús vuelva de manera definitiva a establecer su reino en la tierra. El reino de Dios significa el reinado, el gobierno de Dios en todo el universo y en nuestra tierra. John Stott al respecto menciona y dice, orar para que su reino venga es orar para que crezca. A medida que por medio del testimonio de la iglesia la gente se somete a Jesús y que pronto sea consumado cuando Jesús regrese en gloria a tomar su poder y su reino. Y Martin Lloyd-Jones menciona, ese día se está acercando. Todo el mensaje de la Biblia lo anuncia. Cristo descendió de los cielos para fundar, establecer y crear ese reino. Todavía sigue ocupado en esa obra y lo estará hasta el fin cuando quede concluida. Entonces, según Pablo, lo entregará de nuevo a Dios Padre a fin de que Dios sea todo en todos. Cuando oramos, venga tu reino, pedimos el éxito del evangelio, su predominio y poder. Pedimos la conversión de hombres y mujeres. Pedimos que el reino de Dios llegue hoy a América, Europa, Australia, a todas partes. Venga tu reino. Es una oración misionera que lo abarca todo. Y tercero, la tercera petición referente a Dios y su gloria, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El resultado de la venida del reino de Dios entre los hombres será que la voluntad de Dios se hará entre todos los hombres. John Stott comenta sobre esa oración. Es comparativamente fácil repetir las palabras del Padre Nuestro como un loro o realmente como un palabrero o pagano. Decirlas con sinceridad, no obstante, tiene implicaciones revolucionarias porque expresan las prioridades del cristiano. Constantemente se nos presiona a conformarnos al egocentrismo de la cultura secular. Cuando eso sucede, comenzamos a estar interesados en nuestro propio y pequeño nombre. Nos gusta verlo impreso en nuestro papel carta o encabezar los titulares de la prensa y lo defendemos cuando se lo ataca. En nuestro propio y pequeño imperio, mandando, influyendo y manipulando a la gente para alimentar nuestro ego y nuestra propia voluntad pequeña y tonta que siempre desea seguir su propio camino y se siente contrariada cuando se le frustra. Pero en la contracultura cristiana, nuestro interés prioritario no es nuestro nombre, reino y voluntad, sino lo de Dios. Poder hacer estas peticiones con integridad es una prueba aguda de la realidad y profundidad de nuestra profesión cristiana. Recuerdo anoche que conversaba con un hermano un rato, alguien de aquí, de los jóvenes del M aquí, y hablamos de varias cosas. Y una cosa que yo le animaba era que en su oración, en sus planes, recordar que la voluntad del Señor va primero. Hermano, yo no veo nada malo orar por nuestros planes. De hecho, lo vamos a ver ahora cómo Jesús también se interesa, cómo el Padre también se interesa en nuestros temas personales. Pero una cosa que tenemos que admitir es que hoy en día, como dice John Stott, que lo escribió hace décadas atrás, tenemos un egocentrismo. Estamos enfocados en nosotros. Nuestra oración es, Señor, bendíceme, Señor, úsame grandemente para que otros te conozcan, cuando realmente a veces nuestro ego que quiere ser resaltado. Señor, mira a mis hijos, Señor, mira a mí, yo. Empiezo mi oración con yo. Y hermanos, fíjense nuevamente cómo el Señor Jesús nos enseña a orar. De hecho, en Lucas, cuando habla de esto, dice que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar. Y ahí Jesús les presenta el Padre Nuestro. Esta es la manera en que el Señor nos ha enseñado cómo orarle al Padre. Yo pienso que hay, bueno, quizá hubiera más, pero dos tipos de cristianos, ¿no? El cristiano que piensa que yo vivo para mí y que Dios se ha montado en mi vehículo para bendecirme en todos mis planes. Y el otro es el cristiano que reconoce que Él Dios lo ha montado en su vehículo para seguir los planes de Dios. Nosotros somos del Señor, somos siervos del Señor, somos esclavos del Señor. No estoy nuevamente minimizando nuestros planes personales, nuestros sueños, nuestras ambiciones, por así decirlo. Pero Dios y su plan y su reino va primero. Si tú te evalúas en este momento y yo me evalúo y veo que mis oraciones no están así, no están centradas en Cristo, hermano, hay un trabajo que hacer. Porque primero es la voluntad del Señor, su reino aquí en la tierra, su gloria, que el mundo le conozca, que Él venga pronto. Que ya estemos un tiempo con Él donde ya no hay pandemia, ya no hay enfermedad, ya no hay pecado, ya no hay problema, ya no hay impuestos. Oramos para que la voluntad del Señor sea hecha y esa debe ser nuestras primeras peticiones. Ahora, interesante, hermanos, de que el Señor Jesús no lo deja ahí. Los discípulos le piden al Señor que le enseñe a orar
Y Él no se queda en esos temas. Él baja a la realidad humana. De hecho, nuestro Dios es tan grande de que Él se hizo hombre y vivió lo que nosotros experimentamos. Por eso nosotros los cristianos tenemos a alguien, como dice Hebreos, que sabe y que puede identificarse con nosotros, porque Él sufrió los dolores y los sufrimientos que nosotros experimentamos. Y fíjense cómo ahora Él cambia de oraciones por el reino de Dios y se enfoca ahora en nosotros. Aquí vemos 3 peticiones referente a nosotros. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Fíjate que en estas 3 peticiones encontramos básicamente nuestras grandes necesidades. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras necesidades físicas. Perdona nuestras deudas, nuestra necesidad espiritual. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, nuestra necesidad moral. Ahora vamos a empezar viendo la primera petición. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Se dice que este es uno de los versos más difíciles de toda la Biblia. De hecho, algunos comentaristas de los primeros siglos decían que era imposible que Jesús pasara de 3 pedidos sublimes a enfocarse ahora en algo mundano y material. Algunos de los primeros padres de la iglesia, como Tertuliano, Cipriano y Agustín, pensaban que cuando se refería al pan nuestro de cada día, se refería a la palabra de Dios o la cena del Señor. Sin embargo, Lutero y Calvino lo veían diferente. Lutero tuvo la sabiduría de ver que pan era un símbolo para todo lo necesario para la preservación de esta vida, como el alimento, un cuerpo sano, buen tiempo, casa, hogar, esposa, hijos, buen gobierno y paz. Y probablemente deberíamos añadir que por pan Jesús quiso decir las necesidades y no los lujos de la vida. ¿Sabes? A veces nosotros estamos muy enfocados en nuestros deseos y convertimos nuestros deseos en necesidades. La palabra de Dios dice que el salmista dice que él envejeció y no ha visto a un justo desamparado. Dios está atento a nuestras necesidades, hermanos. La Biblia dice que ninguna planta se mueve, ningún pajarito cae sin que Dios lo sepa. Y Dios cuida de ellos, cuanto más de nosotros que somos sus hijos. Pero nosotros tenemos que hacer una diferencia. A veces tenemos deseos, tú sabes, para mí necesidad es viajar una vez al año, para mí necesidad, tú sabes, que yo quiero cambiar el carro porque quiero uno más moderno, pero tu carro está funcionando y tiene aire y te está llevando aquí para allá. Y tú no estás viajando, pero estás cubriendo los gastos de tu vida y de tu casa. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es necesidad de deseos. Tampoco estoy diciendo con esto que Dios no está atento a nuestros deseos. Pero cuando Dios promete cuidar de nosotros, promete cuidar de toda nuestra necesidad, y cuando Jesús muestra esta oración, es ese pan nuestro de cada día, ese Dios, dame lo que yo necesito para vivir. Es la petición que hace Jesús. O sea, como ejemplo, dame, Padre, lo que necesito para hoy y para mañana. Lo que es suficiente para cada día. Aquí está el salmo que le mencionaba, Salmo 37, 25, dice el salmista, yo fui joven y ya soy viejo. Hermano, es interesante porque a veces pensamos, o quizás tú piensas, bueno, los salmos son una colección bella de poemas, muy lindos que riman. No, los salmos son experiencias de hombres que vivieron su vida con Dios, sus altas y sus bajas en esta tierra y cómo su refugio fue el Señor. Mira lo que dice el salmista, yo fui joven y ya soy viejo y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Es un hombre que vio que Dios es fiel. Ciertamente Dios nos puede probar y nos va a probar, dice su palabra, pero Dios nunca va a dejar que nos falte lo que necesitamos. Dios siempre va a cuidar de nosotros. Y aún las pruebas que Él permite en nuestra vida son para sacar ese oro, para moldearnos, para santificarnos. Todos debemos recordar nuestra dependencia total de Dios, aún para nuestro pan cotidiano. Si Dios lo quisiera, decía Martin Lloyd Jones, no tendríamos pan cotidiano. Él podría ocultar el sol, podría detener la lluvia, podría hacer que la tierra fuera tan estéril que el labrador, aun contando con todos sus implementos modernos y todos sus abonos químicos, no pudiera conseguir la cosecha. Podría hacer que se perdiera la cosecha si lo quisiera. Estamos absolutamente en las manos de Dios y la necedad suprema de este siglo XX, cuando Martin Jones lo escribió, es pensar que, porque hemos adquirido cierta cantidad de conocimientos de las leyes de Dios, somos independientes de Él. Pero no podemos vivir ni un solo día sin Él. Nada seguiría existiendo si Dios no lo sostuviera e impulsara.
Hermano, la razón por la que yo tengo comida en mi mesa no es porque mi negocio hizo una publicidad y por lo bueno que yo soy, o porque tú sabes, yo estudié. Yo tengo comida en mi mesa porque Dios me la ha provisto. Tú tienes comida en tu mesa porque Dios la provee. No porque hagamos, ¿verdad?, muchos estudios, no porque hagamos mucho mercadeo, no porque somos muy intelectuales y muy inteligentes, porque Dios cuida a todos sus hijos. Es porque Dios nos lo dio. Estoy diciendo que no estudiemos y que no preparemos y que no hagamos mercadeo. No, no estoy diciendo eso, ¿verdad? Eso es parte de tener un negocio, es parte de hacer estrategias, pero la comida no me llega por el gran plan de mercadeo que yo hice. Los clientes que yo tengo no son porque yo soy el mejor tipo, es porque Dios en su misericordia lo ha provisto. Dios no provee, Dios le provee al empleado, Dios le provee al emprendedor, Dios le provee a la viuda, Dios le provee al que no tiene trabajo. Dios es quien provee. Y parte de lo que tenemos que cuidarnos, hermano, es esa confianza en nosotros mismos. O sea, a veces llegamos a tener ese sentido de que es que yo soy, es que yo puedo, es que mira mi capacidad. Pablo decía en el Nuevo Testamento, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y si hay un hombre intelectual en toda la Biblia que podemos notar, era Pablo. Un hombre apasionado, capaz, inteligente. Y él decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Tú y yo somos lo que somos y tenemos lo que tenemos, sea lo que sea, un peso en el banco o 100,000 pesos o $1,000,000. Dios es quien nos ha provisto lo que tenemos. Dios nos libre, hermanos, de que nos pase, ¿verdad?, como el rey Nabucodonosor, que en su momento, en toda su gloria, pensó que él era y Dios lo humilló, volviéndolo loco. Que no nos pase a nosotros. Recordemos que Dios es quien nos provee todo lo que tenemos. Y la segunda petición referente a nosotros. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a todos nuestros deudores. ¿Quiénes, hermanos, pueden orar? Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. ¿Quién puede orar eso? Solamente alguien que ha reconocido que Dios la ha perdonado. Solo un hijo de Dios que ha conocido el perdón de Dios. Solamente alguien que ha experimentado cómo ese Dios, como decía Joan al principio de la reunión, cómo recibimos esa gracia que no merecíamos. El hombre que no conoce las tinieblas de su corazón, sino que se preocupa solo de sus teorías, es un hombre que no está examinado de verdad. Cuanto mayor es un santo, mayor es la percepción y la conciencia de pecado que hay en él. Hermanos, si somos honestos, somos pecadores. Si somos honestos, pudiéramos hacer un concurso esta noche, a ver quién tiene el corazón más oscuro. Y quizá quedáramos todos empatados en primer lugar, porque eso es lo que somos. Pero Pedro, yo nací de nuevo, pero Pedro, yo conocí al Señor. Sí, el Señor nos hizo una nueva criatura y su Santo Espíritu mora en nosotros. Pero ¿cómo podemos explicar esos deseos que todavía hay en nosotros del mal? Esas envidias, ese orgullo, ese celo, esos deseos lujuriosos, esos deseos de que a otra gente le vaya mal, ese querer de venganza. Tenemos un corazón oscuro. Y eso es una muestra grandiosa del amor que Dios ha tenido con nosotros, que no solo Él vio nuestros pecados pasados, Él vio nuestro pecado presente y nuestro pecado futuro que cometeríamos, y aún así decidió salvarnos. Si pensamos que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos negamos a perdonar a otros, realmente no hemos sido perdonados. Si tú te niegas a perdonar a alguien que te ha herido y te ha ofendido, entonces tú no has conocido el amor de Dios, hermano o hermana. Pero cuando tú y yo reconocemos este amor tan grande, tan sorprendente, este perdón que hemos recibido, no nos queda otra que perdonar a los demás. Si realmente conocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro corazón no puede permanecer endurecido, no podemos negar perdón. Esto en realidad no significa, hermanos, que al perdonar a otros ganamos el derecho de ser perdonados. No es eso lo que el texto está diciendo. Es más bien que al perdonar mostramos que somos hijos de Dios. Yo no perdono para que Dios me perdone. Yo perdono porque sé que Él me perdonó. Y la tercera y última petición referente a nosotros. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Pedimos al Padre que nunca nos encontremos en una situación en la que nos veamos expuestos a la tentación de Satanás, en situaciones que podamos ser fácilmente presa de Satanás.
Pedimos que nos libre del mal que hay en nuestro corazón, del mal que se encuentra en el mundo y de Satanás. Y debemos recordar, hermanos, que Dios no nos tienta, pero Él sí permite que el diablo nos tiente. Y no tenemos que irnos tan lejos, solamente tenemos que ver cómo el Espíritu Santo llevó a Jesús a ser tentado por el diablo antes de iniciar su ministerio. Dios permite la tentación en su plan soberano y majestuoso con la humanidad, pero Él no nos tienta. Quien nos tienta es el enemigo para apartarnos de Dios. John Stott, parafraseando esta oración, dice, podríamos parafrasear toda la petición diciendo, no nos permita ser guiados a la tentación de tal modo que ella nos venza, sino rescátanos del maligno. Así detrás de estas palabras que Jesús nos dio para que oráramos están las implicaciones de que el diablo es demasiado fuerte para nosotros, que somos demasiado débiles para mantenernos en pie ante Él, pero que nuestro Padre Celestial nos librará si se lo pedimos. Hermanos, el enemigo más fuerte que tiene el cristiano, y bueno, quizá alguno le choque, no lo vea igual, pero el enemigo más fuerte que tenemos es el diablo. Sí, tenemos un corazón oscuro, sí, nuestra carne nos ala a pecar, sí, el mundo está ahí constantemente, pero es el diablo el peor, el más fuerte enemigo. Tiene tanto poder que si el Señor no le dice a Satanás, a Job, llega hasta aquí, lo puede destruir. Tiene tanto poder que Adán y Eva, sin tener inclinación pecaminosa, lo tentó y los hizo caer. Los mejores representantes, el mejor representante que tuvimos nosotros, Adán, no nació con pecado, no tiene inclinación pecaminosa y el diablo lo engañó. Y por eso oramos de que Dios nos libre del mal, nos libre del maligno, dicen otras traducciones, nos libre del diablo y de su poder y de que nos venza. Y la oración del Padre Nuestro termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Los mejores textos antiguos no contienen esta última parte, estas últimas palabras. Pero aún así, qué mejor manera de terminar esta oración donde hemos reconocido nuestra dependencia de Dios y a la vez su protección y cuidado sobre nuestras vidas, que decir alabanzas a Él. Yo quisiera ahora abrir un espacio sobre esta enseñanza que hemos visto, algunas preguntas y comentarios. Ahora, yo quisiera empezar con las preguntas. Y si alguien tiene un comentario, obviamente lo puede hacer. Lo que le voy a pedir es que respete la regla del 1 por 60. ¿Saben lo que es el 1 por 60? Vamos a aprender eso nuevo, esa fórmula ahora. Usted tiene que hacer su comentario en menos de 60 segundos. Así que ensáyelo y practíquelo. Si lo puede hacer en unos 60 segundos, fuego. Vamos a empezar con algunas preguntas que me han hecho por el chat. Y si usted tiene su pregunta, levante su mano, lo escribe por el chat o levanta su mano en la sección de participantes. Bueno, una hermana me pregunta, María Velázquez, ¿qué hay acerca de la Sirofenicia? La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echara fuera a su hija el demonio cuando le oró a Jesús. Bueno, María, yo te diría, pensemos también en los 10 leprosos, ¿verdad? Que vinieron y fueron sanados y uno fue agradecido. Fíjate que le oraron a Cristo, le pidieron a Cristo. Cristo estaba haciendo milagros aquí. Yo puedo pensar de que, claro, Jesús tuvo compasión de todo el que le clamó, ¿verdad? Podemos pensar en esa mujer que tocó su manto y fue liberada del flujo de sangre. Jesús la sanó, pero recuérdate una cosa, es nuestro mismo Señor Jesús. O sea, Él está aquí, está haciendo milagros, teniendo compasión con la gente, mostrando quién es Él. Pero ahora mismo, la única manera que tenemos de llegar al Padre es a través de Jesucristo. Entonces, nuevamente, lo que quiero aclarar, lo mismo que aclaré al principio, el único que tiene garantía de respuesta a oración es el cristiano, es el Hijo de Dios. O sea, hay un versículo en la Biblia que vimos hace 2 semanas que decía, y todo lo que pidéis al Padre en mi nombre, yo lo daré. O sea, todos nosotros somos, como hablábamos ahorita, hijos de ira. Dios en su misericordia. Jesús sanó a esas personas que estaban ahí, que tocó. Pero hoy en día, nadie tiene acceso al Padre, si no es a través de Jesucristo. Así que podríamos decir que Dios sanó muchas personas ahí en ese momento. Esas personas no necesariamente fueron salvas. Jesús estaba ahí presente. Pero hoy en día oramos al Padre y oramos a través de Jesucristo. No sé si con eso te contesté más o menos, pero ahí va una idea. Una pregunta anónima. ¿Deberíamos siempre dirigir la oración a la persona de Dios Padre o dirigirnos a Jesús Hijo? Ya que veo que al final de una oración decimos en el nombre de Jesús. Hablábamos, ¿verdad? Igual hace 2 semanas atrás de que
oramos al Padre en nombre de Jesús, porque nuevamente es a través de su mérito que llegamos a Él. Nuevamente Jesús dice, todo lo que pidáis, pidadlo en mi nombre y el Padre nos va a contestar y yo lo daré. Ahora bien, recuérdate que nuestro Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el momento le hablamos al Padre, le hablamos al Hijo, le hablamos al Espíritu Santo, estamos hablando del mismo Dios. Ahora, la manera en que se nos instruye a orar es al Padre a través de Jesús. Pudiéramos ver la Trinidad como el mismo Dios en tres personas con distintas funciones. El Espíritu Santo está morando en nosotros, nos lleva a toda verdad, es quien nos revela la palabra de Dios, es quien trata con nuestros corazones. Pero la obra del Espíritu Santo es apuntar al Hijo. Y el Hijo, la obra del Hijo es apuntar al Padre. O sea que no es, obviamente no es pecado orar, pedirle al Hijo, pedirle al Espíritu Santo, pero la manera en que se nos ha educado es orarle al Padre en el nombre del Hijo. Entonces es el mismo Dios, tres personas. Nuevamente, o sea, ¿cuántos de nosotros no oramos al Señor Jesús? O sea, así como tú estuviste presente, ten piedad de mí, ayúdame. Estamos orando a Dios. Pero nuevamente oramos al Padre por los méritos del Señor Jesús. ¿Sería incorrecto orar con los ojos abiertos? La verdad que es una pregunta interesante porque uno dirá, pero ¿y esa pregunta? Bueno, es una pregunta que mucha gente, yo he visto que tienen. Recuerdo un día andando con mi hija en el carro, me dijo, mira, papi, o sea, tenemos que orar con los ojos cerrados porque la profesora nos dijo a nosotros que hay que cerrar los ojos. Yo le dije, bueno, mira, o sea, con todo el respeto, en amor, dile a tu profesora, ¿verdad? Que se puede orar con los ojos cerrados, con los ojos abiertos. Aunque yo entiendo el contexto de la profesora, quizás como son niños, para asegurarse que no se distraigan. Pero imagínate yo manejando en el carro, camino a un accidente. Yo no voy a cerrar los ojos para orar al Señor. Yo lo voy a orar al Señor con mis ojos abiertos. Hermanos, el Señor está en todas partes, está en todo tiempo con nosotros. Así que no hay, ¿verdad? Eso quizás es un concepto religioso. Dios está con nosotros en todo momento. El tema está en nuestro corazón. ¿Cuánta gente no hemos visto? Bueno, de hecho, lo vimos ahorita en el pasaje de Mateo 5, Mateo 6, perdón. Gente orando, ¿verdad? Alante de la gente. Tú ves gente orando de rodillas y quizás lo que está buscando es la atención de la gente. Quizás tú ves una gente en una iglesia arrodillada y tú dices, wow, qué consagración. Y quizás ella está buscando atención para ella. Entonces, solamente Dios sabe lo que hay en el corazón humano. Entonces, sí, o sea, los ojos cerrados, ojos abiertos. Al final es que clamemos al Señor. El Señor está ahí disponible para nosotros. Hay una pregunta anónima que me hacen y es, si tengo años orando por algo y Dios ni me responde, ni me lo concede, ¿sigo orando o ya entiendo que si no me responde no es su voluntad? Mira, yo creo que es una buena pregunta. Yo creo que si eso que yo estoy orando, yo lo filtro a través de la Biblia y yo veo que no contradice la palabra de Dios, yo sigo orando. O sea, ¿verdad? Mencionábamos un ejemplo hace 2 semanas atrás de esa chica, recuerdo yo, en una reunión de oración, venir al pastor y decir, mire, yo quiero oración, porque es que mira, él y yo estamos tan enamorados, pero no podemos estar juntos, yo quiero ya que estemos juntos para toda la vida. Tú sabes, él es casado, pero tú sabes, yo lo amo. O sea, eso se cae, o sea, eso, tú estás orando contrario a la palabra de Dios. Por más que tú ores y ores y ores y busques, eso no va. Entonces, si yo tengo una petición en mi corazón, y yo la filtro a través de la palabra de Dios y no contradice lo que la palabra de Dios enseña, yo seguiría orando. Ahora, yo también orar al Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu propósito. O sea, yo puedo pensar en oraciones que mi esposa y yo tenemos por años y años, quizás más de una década. Y seguimos orando porque al final eso no nos quita el sueño, Dios tiene su plan, Dios nos ha mostrado de otras maneras cómo Él quiere hacer las cosas. Puedo pensar en cómo a través de mi vida, de mi juventud, el Señor me mostró que no era como yo quería algunas cosas, me llevó por otro camino. Pero el Señor, o sea, yo seguiría orando y pidiéndole al Señor que me muestre también si es que Él tiene otra voluntad. A veces, hermanos, Dios nos contesta de manera diferente a como nosotros esperamos. A veces esperamos una respuesta de un solo canal, que Dios venga y me hable, o que el pastor venga con una revelación. Y el Señor tiene su manera de mostrarnos a través de los años. O sea que yo te diría, yo lo que haría es, si lo filtré en la palabra de Dios y eso pasó bien, yo seguiría orando por eso. Ahora, también revisaría mi motivación. ¿Por qué estoy orando por eso? Me está quitando el sueño, es lo único que yo pienso. Me levanto en la mañana pensando en eso y me acuesto en la noche pensando en eso. Entonces yo tengo que revisarme. Porque quizá no es algo pecaminoso, pero mi corazón nada más piensa en eso. Es como pensar, bueno, hasta que Dios no me dé mi compañera,
yo estoy infeliz. No, no, no. O sea, yo puedo estar orando, bueno, yo estoy casado, pero tú puedes estar orando por tu compañera y orar, y orar, y orar. O sea, de hecho, Jesús nos muestra la oración también. Hay otro modelo en otro pasaje, como si fuera alguien clamando a un juez constantemente para que le responda. O sea, si uno llama a orar, quizás Dios no contesta en ese tiempo porque quiere probar tu fe o quiere trabajar en tu corazón. Pero dos cosas básicamente, lo filtrar en la palabra de Dios y filtrar a mi corazón y mi motivación para ver si eso es lo que está gobernando mi vida. Porque entonces es tiempo de yo, o sea, olvidarme de eso y soltar y ponerlo en mano de Dios. Alguien pregunta, Daniel oraba en dirección a Jerusalén. ¿Podría tener alguna relación de cómo debemos orar? No. O sea, nuestro Dios está en toda parte. Nuestro Dios. Recuérdate que, de hecho, alguien preguntaba hace 2 semanas, ¿hay más poder en la oración cuando hay más hermanos cristianos orando, cuando hacemos cadena de oración, que un cristiano orando solo? No. O sea, claro, estamos todos uniéndolo, clamando al Señor en unidad, todos llorando juntos, todos clamando juntos. Pero si Dios contesta la oración, es porque primero es a través de su Hijo Jesucristo. Y segundo, Dios me ama. Me amó tanto que dio su vida por mí. La Biblia dice, si Él siendo nuestro Padre, o sea, si nuestros padres terrenales nos dieron cosas buenas a nosotros, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Y si Él dio a su Hijo por nosotros, que es lo más grande que Él pudo haber hecho, ¿cuánto no nos va a dar otras cosas? Entonces, señores, el poder de la oración no está donde yo me dirigí y con qué ropa yo la hice y que si yo lloré con la lágrima. No, 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 no. El poder de la oración está en el Dios que responde, que promete responder porque es nuestro Padre por los méritos de Jesucristo. No olvidemos eso, no caigamos en el engancho, ¿verdad? De que hay que orar de cierta forma, yo tengo que cambiar mi voz, tengo que orar largo. No, o sea, los méritos están en el Señor Jesucristo. Pedro, gracias. Gracias por el tema, gracias porque en esta semana estaba meditando un poco en eso. Porque reafirma y se cae en esos tabús y esas barreras, como tú decías, que la religiosidad no los ha formado. Venimos con una carga, al menos particularmente yo vengo con una carga en esa área en particular que, siendo católico, de familia católica, la repetida, el rosario, el credo, Padre Nuestro, Ave María, esas todas de memoria. Y religiosamente mi madre en su momento nos hacía rezar antes de salir de la casa para la historia, hasta del ángel de la guarda y toda esa historia. Pero después, yendo a la iglesia cristiana, aparecen otros también, que hace 2 semanas lo comentabas tú, o sea, que el nombre de Jesucristo es como un abracadabra en algún momento, o sea, con tal de que yo diga lo que diga y cómo lo diga y eso es lo que yo quiero, no entremos en declarar, no entremos en proclamar, que esa es otra historia también, pero muchas veces, al menos yo, con esa carga, y es bueno salir de esa confusión a través de lo que tú compartiste hoy día. El Padre Nuestro es una muy buena guía y definitivamente en tu exposición, al menos para mí, si sacamos en los pedazos que tú estuviste compartiendo, es difícil decir, ay, no sé qué orar después de 5 minutos. Es muy difícil decir, no sé qué más orar, ¿me entendés? Porque si hacemos el análisis, como tú lo hiciste hoy día, todo lo que debería envolver cada parte del Padre Nuestro, podemos orar y podemos orar mucho, definitivamente en cuestión de tiempo, y no solamente cantidad, sino una buena calidad de oración. Obviamente la calidad de mi oración no va a hacer que Dios me responda, pero para mí me sirve como una guía en la cual mi oración puede ser bien estructurada, bien ordenada y dentro de la voluntad del Señor, que es lo que yo necesito, ¿me entiendes? Lo que yo necesito es que entre en la voluntad de Dios, que mi oración, aunque Dios conoce el corazón y esa es otra salida, no, Dios conoce mi corazón y no importa cómo yo lo digo, Dios conoce mi corazón, sí, en parte es verdad, pero cuando mi oración va bien estructurada, bien ordenada, creo que es más fácil encontrar la misma guía del Espíritu Santo mediante la oración. Pedro, gracias realmente, y definitivamente creo que
que al menos yo, viendo videos, escuchando prédicas, viendo diferentes iglesias, a veces hay cierta contaminación de algunas formas novedosas y poderosas de cómo orar. A mí, de verdad, me revolucionó algo que tú dijiste hace 2 viernes sobre el poder de la oración. Y muchas veces, al menos yo cuando llegué a la iglesia, llegué con esa idea del poder de la oración. Como que mi oración tiene poder y que me enseñaron alguna forma y algunas palabras y algunas técnicas de orar y no digamos de ponerle ayuno, era como ponerle doble tracción a mi oración, o sea que le iba a doblar la mano a Dios con esa oración si es que estaba ayunando. Creo que algunos han escuchado algo parecido, pero salir de eso, que definitivamente distrae y vuelve una oración, un acto que debería ser una relación de amor con Dios totalmente egocéntrica. Y yo termino siendo el centro de la oración. Pero gracias. No, gracias a ti, Ricardo. Dos cositas sobre lo que Ricardo dijo. Ricardo hablaba de la importancia del Padre Nuestro como una guía en nuestra oración. En el caso mío, cuando yo voy a orar y a veces no me viene algo a la mente o no siento por qué orar o quizás me siento sin ganas de orar, yo me enfoco en el Padre Nuestro. En momentos lo he hecho y me enfoco en una parte. Y hoy me quedo, como oramos hoy, Padre Nuestro que está en el cielo, y me quedo ahí, Padre, gracias, Señor. Gracias porque tú estás en el cielo, gracias porque tú me has salvado, gracias porque tú me amas, gracias porque tú eres mi Padre. Y me quedo un rato ahí y ese día oro, mi oración la enfoco en esa línea. El otro día vengo a orar y digo, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y me paso un rato orando ahí, Señor, que el mundo te conozca, que tu nombre sea reconocido, que tu nombre sea exaltado. O sea, cuando tú y yo no tenemos por qué orar, siempre hay, o sea, no tenemos ganas de orar o no nos viene nada a la mente. El Padre Nuestro es tremendo modelo. De hecho, es el modelo que el Señor Jesús nos dejó. Deberíamos orar siempre, empezando con los propósitos de Dios y después con nuestras peticiones. Pero es una forma que te puede servir de guía, hermano, de tú enfocarte, y hermana, en una parte del Padre Nuestro. Señor, danos hoy el pan de cada día. Padre, mira mi economía, mira la economía de mis hermanos, mira la economía de mi familia, mira la economía de la iglesia, mira la economía de tus hijos alrededor del mundo. Y orar un rato ahí, y hay tiempo para presentar al Señor. Y lo otro es, Ricardo hablaba ahorita de que yo mencioné algo del poder de la oración. Yo no sé si usted estuvo aquí hace 2 semanas, pero yo dije hace 2 semanas que en la oración no hay poder en la oración. O sea, pensamos nuevamente de que, porque yo lo dije de una forma, es que mira, que yo, como dice, me gustó como dijo Ricardo, que si yo ayuné, entonces le agregué como más power. No. El poder está en quien contesta a la oración. Y ya Él envió a su Hijo por mí y yo oro por los méritos de Jesucristo. O sea, esa es la importancia. Ahí que está el poder de la oración, en la persona. Sobre la oración de orar a la mamá de Jesús, recordemos, hermanos, que la mamá de Jesús es la madre de Jesús, Jesucristo hombre aquí en la tierra. Ella no es la madre de Dios. Ella no ha vivido por toda la eternidad. Ella fue una sierva fiel al Señor. Y como la palabra de Dios dice, bienaventurada entre todas las mujeres. No ha habido una mujer como ella en toda la tierra. Y debemos recordar eso. Pero nuestra oración es al Padre a través del Hijo, porque el Hijo es que no ha abierto camino. Así que no oramos a través de los santos, no oramos a través de... Yo recuerdo cuando mi papá falleció, que una persona católica me llamó y me dice, mira, tú ora a los santos para que ganen unos cuantos méritos para él. Oye, me son creencias muy bonitas y muy románticas, pero no están en la Biblia. Y la Biblia es lo que Dios ha revelado a mi vida. Entonces, claro, yo no le dije eso a la señora para no ofenderla, porque no era el momento tampoco. Pero recordemos que es a través de Jesucristo que nosotros llegamos. Yo quisiera cerrar entonces este tiempo contestando o haciendo un comentario sobre un comentario que acabo de recibir. Una joven, o un joven, perdón, me menciona que algo también que podemos hacer es pedirle al Señor que nos dirija en cómo orar al inicio de la oración, y eso le ha ayudado mucho. Y yo entiendo que sí, pero yo también pienso que ya Dios nos ha mostrado en la Biblia cómo orar. Y hay momentos, yo no sé si a ti te ha pasado, no, es que yo le oro al Señor que orar y no siento que orar. Y yo me siento ahí, acá, el tiempo está pasando y no sé ni por qué orar y no tengo ganas de orar. Entonces yo pienso, hermano, que sí, obviamente estoy de acuerdo, oremos al Señor, que tú quieres que yo ore, algo específico, tú quieres guiarme, guíame. De hecho, el Espíritu Santo nos guía, porque no sabemos cómo orar como conviene, y Él intercede por nosotros. Pero si no nos sentimos cómo orar, si estamos orando que Dios nos guíe y no sentimos nada, hermanos, nuevamente, la palabra de Dios está ahí. Tenemos una guía de cómo orar.
empecemos orando a través del Padre Nuestro. Oremos el Padre Nuestro, pensemos lo que estamos diciendo, usémoslo como una guía, seamos introspectivos con nosotros, como dice Eduardo. O sea que, y mencionábamos la semana pasada, no sé si está aquí la joven que me preguntó, pero me di cuenta después que cerré el chat, el libro de Donald Whitney, que se llama Orando la Biblia. Es un libro muy bueno también, porque el libro te muestra cómo usar la misma palabra de Dios para orar como guía. Nuevamente el libro se llama Orando la Biblia de Donald Whitney.